Bienvenidos una semana más a Cineforum. Estamos en Radio Televisión Marbella, nos gusta el cine, sabemos que a todos vosotros también, por eso nos reunimos en torno a una película, comentamos un poquito sobre su producción, sobre sus actores, directores, etcétera, y después la vemos. La película que hemos programado para hoy lleva un nombre cortísimo, yo creo que debe ser la película o una de las películas con el nombre más corto, porque se llama exclusivamente Z. Director Costa Gabras. Año de rodaje 1968, estrenada en 1969, un thriller político que marca un antes y un después en el cine comprometido, en el cine social, en el cine político, y que en cierto modo creó algún tipo de escuela, diría yo. Pero para hablar de esta película de manera fundamental, alguien que sabe mucho de cine, porque es director, guionista, productor, se llama Juan Mata y está metido en pleno rodaje en estos días de un documental sobre Ana de Pombo. Juan Mata, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Te agradezco que estés aquí de nuevo, ya es la tercera vez. Y bueno, hoy para una película que protagonizan Yves Montand y Irene Papas, aunque ellos dos tienen un papel realmente corto, pero comercialmente vendía muy bien que encabezasen el reparto, porque yo diría que realmente el protagonista es Jean-Louis Trintignant, también está Jacques Parrin, que además es productor o coproductor, prácticamente productor de la película, porque Costa Gabras no lograba que un productor le diese el dinero, se lo propuso al actor y el actor dijo pues adelante. Los productores que lo rechazaron, vaya vista que tuvieron. Pues sí, Paco, además una película muy coral, una película que tiene un elenco bastante internacional y que, como bien dice, fue rodada en el 68, que fue el año de la Revolución en Europa, y que no es casual que Costa Gabras arrancara esta película que yo creo que tiene como dos vertientes que se suman en eso que has comentado antes, y uno es que tiene esa tradición europea del cine político y que por otro lado tiene ese lado de thriller americano, y esa convergencia de estilos se fragua en Z, que si los espectadores quieren saber por qué la película se llama así, tienen que esperar a ver el final de la cinta. Bueno, tú has dicho la tradición del cine europeo, es cierto, pero un tema político de esta envergadura de manera tan explícita no se había tratado hasta entonces. Posteriormente, en Italia hay otra gente, como Pontecorvo, por ejemplo, que tiene cine político también, o Ken Loach en el Reino Unido, incluso Bardem, comentábamos antes de la cámara cerrada, tú y yo, y ya posteriormente, sin que tenga nada que ver con el estilo de Costa Gabras, pero Oliver Stone están también un poco en esa línea, ¿no? Es más, recientemente se ha estrenado una película que se llama Argentina 1985, que va sobre la dictadura, sobre los juicios a la dictadura argentina, justo después de que acabara el gobierno militar, y es muy parecido en lo similar al enjuiciamiento que tienen los militares y a cómo se desarrolla todo el proceso. Pero la diferencia, yo creo que en Z es que recoge los acontecimientos desde cuando ocurren, desde el asesinato, el ataque al diputado de izquierda y el desglose, porque al principio de la película sí que te da la sensación de que hay como un tumulto, una confusión, de que no sabe el espectador muy bien lo que ha pasado, incluso los mismos protagonistas de la cinta pues están un poco perdidos, y como la investigación judicial y la periodística desmigan todo lo que ha ocurrido durante esos atentados que en esta manifestación pacífica que al final, bueno, se ve que está metido todo, no quiero desvelar nada, pero se ve que hay grandes esferas del gobierno metido en este asunto. Claro, aquí estamos hablando de un momento en que hay una dictadura, se produce un asesinato de alguien que es, como tú has dicho, de izquierda, se intenta ocultar, se intenta decir que ha sido una muerte natural cuando ha sido realmente un asesinato, pero aquí hay un juez que dice yo sigo adelante y un periodista que dice yo sigo adelante también, y la cosa se descubre al final, y bueno, ahí dicen que es el preámbulo de la dictadura de los coroneles, ¿no? O del régimen de los coroneles en Grecia. Exactamente, de hecho Costa Gabras tuvo que rodar esta película fuera de Grecia porque totalmente estaba prohibido tocar este tema normal dentro de una dictadura. Y es verdad que Constantin Costa Gabras abre un precedente en este sentido, y yo creo que su línea de cine sigue totalmente por ahí, porque hasta su obra culmen para mí, que es Missing, desaparecido, en el 82, que toca la dictadura chilena,
o por ejemplo, pues más recientemente, recientemente hace 20 años, Amén, donde toca temas controvertidos del Vaticano en relación con los nazis, o ya sí que muy vinculado con el cine que hace Ken Loach en sus últimas películas, que toca el tema social, pues sí que abre un precedente de un director comprometido por sus ideas y que quizás en un principio empieza con un cine muy revolucionario y se va posicionando a algo, pues un cine más social, que para entender un poco la sociedad en la que vivimos hoy en día. Esta película de Z tiene además un interés añadido, diría yo, porque es una novela de Vasili Vasilescu que adapta el propio Costa Gabras, pero junto con Jorge Semprún, que es un escritor español, pero crecido, podemos decir, intelectualmente en Francia, que fue ministro de Cultura en un periodo del gobierno de Felipe González, que se llamaba, el seudónimo era Federico Sánchez, el que él tenía, y que había tenido además una vida difícil desde el punto de vista político. Había sido del Partido Comunista, lo habían expulsado, fue detenido en un momento dado, llevado a un campo de concentración, en fin, una vida para hacer una película, claro, justamente, ¿no? Es verdad que los 60 es la década a nivel cultural, ideológico y revolucionaria, quitando los años de la guerra, ¿no? que aparte pues más movidas y más jugosas, donde salen corrientes de cine y donde no se entendería el cine como que hace Costa Gabras o la Nouvelle Vague francesa sin todo ese movimiento cultural que se produce en Europa a lo largo de toda la década. Y esto fragua en películas como Z, que son reivindicativas, que son revolucionarias y que no se cortan a la hora de mezclar género, que es lo que pasa aquí, que mezclan el género policíaco del thriller con el político, y que en aquella época para los productores, como hemos hablado antes, tiene que ser muy arriesgado de saber qué público va a ver ese tipo de cine y dónde en las carteleras en las que se va a proyectar. Ya pues un productor que se mete en esta película ya sabe, por ejemplo, que Grecia es un país que lo tiene, a la hora de exhibir la película, lo tiene totalmente prohibido, o sea que comercialmente es algo muy arriesgado. Aún así la película logra estrenarse y recibe premios en el Festival de Cannes, en los Oscars, como mejor película extranjera, creo que también como montaje. Sí. Y ya lo que hace es consolidar... Tenía 4 candidaturas, le dan mejor película en lengua inglesa y al mejor montaje. Trintignant tuvo el premio en Cannes, me parece que tuvo un BAFTA también, en fin, una película muy reconocida en su momento. Y además que contra todo pronóstico. Sí, contra todo pronóstico, porque no es un cine que se solía hacer. Claro, el hecho de que los productores no quisiesen hacerla es porque no veían un futuro, no veían un rendimiento económico, y sin embargo lo tuvo. Pero mira, recientemente, no sé si recuerdas una película de Ben Affleck, Argo, sí, que también está planteada igual. Sí, es sí, un sí, thriller político. Hoy en día estamos acostumbrados a ver esta mezcla de género, que en los 60 era muy arriesgado. Claro, lo que pasa es que la película de Ben Affleck se ve claramente que hay un estilo americano, una narrativa americana que se aparta bastante de la narrativa que sigue Costa Gabras. Exactamente, porque el cine de Costa Gabras está lleno de tumultos, de gente, es muy europeo, muy de Grecia, muy se habla con las manos, muy de patio de vecinos. Exactamente, muy de patio de vecinos, muy de cuenca mediterránea, de donde es su cine, que además que se nota en ese follón, en ese tumulto que se forma al principio de la película cuando ocurren los atentados, y que después el director muy hábilmente te va diseccionando para ver en qué momento se ha producido qué cosa y para matizar cuáles son las claves de todos los sucesos que han acontecido al principio de la película. Tengo aquí apuntado el nombre verdadero de Z, del diputado Z, que era Gregory Lambrakis, un opositor al gobierno que se permite criticar a ese gobierno y de manera pacifista, que esa es otra, aquí hablamos también de un pacifismo, que se denuncia cómo es reprimido brutalmente con el asesinato de este hombre, y bueno, pues sigue adelante y marca un momento en la historia, ¿no? Lo que no tengo claro es si estos acontecimientos ocurren en el 63 o en el 66. Tengo ahí una a principios de los 60. Principios de los 60, creo que es el 60. El 63. Lo que decía yo antes, que el propio productor, que es este actor que hace de periodista en la película, Perrin, acuden al reclamo de Irene Papas y de Yves Montand. Yves Montand además tenía también popularidad como cantante. Entonces se añadía
ambas facetas, actor y cantante. Y lo ponen como cabecera de reparto porque vende más. O sea que de alguna manera también tenía intencionalidad comercial. Claro, en aquella época en la que un cine reivindicativo se entendía también como una película para recaudar. Los productores no son tontos en ese sentido y lo que quieren, saben que es una película que puede tener esa connotación de cine revolucionario, pero que bueno, que tiene que estar ese lado comercial. A mí me recuerda también, revisionando las películas como La batalla de Argel, en ese tono documental que muchas veces alcanza Z, y sí que he sentido cierta envidia de que en nuestro cine patrio no tuviéramos figuras tan potentes como Costa Gabras, porque sí que es cierto que Costa Gabras es fruto de la naturaleza de lo que ocurre en su país, y eso en España hasta bien entrado los 80 no ocurre. Ocurre de manera muy silenciosa, ocurre de manera muy tibia, ocurre con pinceladas muy tochas, muy grandes por parte de Berlanga, por ejemplo, que tiene un cine muy crítico con la dictadura, pero no se mete tan a saco como lo hace el propio Costa Gabras. Claro, porque Berlanga se vale mucho del simbolismo, de la metáfora cinematográfica, no es tan explícito como es Costa Gabras. Y respecto a lo que tú has dicho de ese tono documental que tiene la película, es cierto, eso es algo que en el cine europeo ya se había dado, por ejemplo, en el neorrealismo, donde muchas películas empezaban con un falso documental, hecho y montado como un documental auténtico, cosa que no es lo de la película de Gabras, pero el sentimiento de documental ya está latente en el cine europeo desde mucho antes. Sí, porque lo que intenta es acercar, huir de esa ensoñación que tiene el cine de Hollywood, ¿no? Lo comparamos antes con el cine de Argo, que es como la ensoñación de lo que es la vida. El cine de Hollywood siempre tiene esta metáfora de lo que parece ser la vida, mientras que la visión europea es más realista, porque se pretende acercarse más al ciudadano y que sea un cine más comprometido, más de ponerte en la mirada del espectador. Entonces, esa vinculación que tiene con el espectador, quizás por lo absorbido que estamos por el cine americano, nos cuesta muchas veces como espectadores de mero entretenimiento pues aceptarlo, pero sí que es verdad que es un cine mucho más interesante en muchas facetas. La verdad es que a mí me llama la atención que uno de los países donde más éxito tuvo de taquilla fue en Estados Unidos. Claro, lo que se estaba contando y se estaba criticando era una dictadura y un problema político europeo. Ellos no se podían imaginar que años más tarde iba a hacer Missing, donde los americanos no iban a quedar demasiado bien, ¿no? Claro, exactamente. De todas formas, sí que creo que eso tiene que ver también con la mentalidad que también que cambia en ese momento, pues no solo en Europa, sino en Estados Unidos. En el 69 o en el 68 fue cuando ocurrió Woodstock, o cuando ya estaba el movimiento hippie demasiado arraigado en Estados Unidos, donde sí había una mirada social y comprometida y revolucionaria. Estaban las marchas contra el Vietnam. Es lógico de que pues hubiera pues este cierto grupo de, sobre todo me estoy imaginando, universitarios que acudieran en masa a ver este tipo de películas, porque era el cine que estaban demandando en ese momento. Es decir, ahí sí que hay una visión desde los productores de nicho de mercado, ¿no? De dónde vamos a colocar la película, porque tenemos un público que está pues formándose, que está con una cierta ideología y donde podemos encajar este tipo de cinta. Entonces, a mí no me extraña, pero sí que me resulta curioso lo que voy a decir, que no se esperaban de que años después Missing reventaría. Además, esa conciencia de Jack Lemmon, porque Jack Lemmon, si recuerdas en Missing, es un patriota convencido cuando llega, porque dice, una de las cosas que dice tan fuerte en la película, yo soy ciudadano americano, ¿no? Cuando llega a Chile a buscar a su hijo, y eso cuando termina la película es brutal, claro, de lo derrumbado que está viendo lo que ha hecho Estados Unidos con Chile y con su hijo. Ser ciudadano americano, en muchas de estas películas se ve que se utilizaba como una patente de corso. Claro. Eso parecía que te ponía por encima del bien y del mal. Este hombre que es Jack Lemmon pues se da cuenta de que de eso nada, y que su gobierno democrático y paternalista pues actúa de la manera que actúa a través de la CIA, ¿no? Exactamente. Y además, no sé si en algún momento tenéis ocasión de proyectar o de reproducir la película. A mí sí me encantaría comentarla, porque es como esta película Z, revolucionaria y reivindicativa en la línea de Costa Gabras, pero al final llega a tocar temas muy humanos, con Sissy Spacek, ¿no? Que es la protagonista femenina,
y cómo los dos personajes que son totalmente distintos al final terminan entendiéndose el uno a otro, entendiendo la forma de vida tan distintas por un mismo fin. Sí, donde además Jack Lemmon, que ya lo había demostrado mucho antes, pero aquí se pone de manifiesto ya que aparte de ser un actor de comedia era un actor dramático impresionante, ¿no? Pues sí. Con una credibilidad absoluta. Rotunda, además, y bueno, es una de las grandes películas, creo que recibió la Palma de Oro en su momento, sí, súper merecida. No recuerdo ahora las películas con las que competía, pero va en esta evolución que empieza Z, creo que 13 o 14 años antes, pues la culmina Missing a principios de los 80. Costa Gabra, que nació en 1933, que va a tener 90 años. Un chaval. Un chaval. Por lo menos va a tener 90 años cuando estamos grabando este programa. No vaya a ser que en un intervalo de 48 horas se nos vaya y digan, es que ya no está. Pensamos que sí, que todavía puede tener mucho, ¿no? Y además estaba en activo hasta hace 3 o 4 años, estaba estrenando películas y recibió el Donosti en San Sebastián hace también 5 años. Fue mucho tiempo presidente del jurado del Festival de Berlín. Es claro, una figura así es normal que tenga esa trayectoria. Y la verdad que un cineasta siempre a tener en cuenta. Era licenciado o es licenciado en literatura, algo que estudió cuando él se fue a Francia, se fue para estudiar literatura, alcanzó esa licenciatura y ya prácticamente se quedó allí, ¿no? Y su vida profesional ha transcurrido en Francia. Sí, además incluso ha sido tanto criticado por la derecha por hacer un cine tan de izquierda y criticado por la izquierda por hacer películas, creo que como La Confesión, donde un poco se le echaron encima los dos bandos, y eso es difícil de que un director sea odiado por las dos ideologías. Entonces él lo consigue, aunque claramente cuando ves su cine está muy perfilado hacia la izquierda, hacia lo revolucionario y el comunismo. Esta película Z es su tercer largometraje. Él había trabajado, por ejemplo, como ayudante de René Clement y de algunos otros directores franceses de importancia. Trabajó con Yves Montand, que aparece aquí en Z, en otras películas, como por ejemplo La Confesión, donde además de Yves Montand estaba su mujer, la mujer de Yves Montand, que era Simone Signoret, una actriz francesa también muy importante en aquel momento, y que aparece en muchas películas de índole social y comprometidas. Sí, el cine francés siempre ha estado con esta vinculación, a raíz de la Nouvelle Vague francesa, que lo que hace es echarse a las calles, coger las cámaras y tirarse a las calles y grabar la realidad. Pues es como una especie de subgénero dentro del cine que rechaza todo lo establecido por el cine romántico del Star System francés de ese momento y termina absorbiendo esta corriente a lo que es el cine francés tal y como lo conocemos hoy. Yves Montand se llamaba Ivo Livi, el nombre auténtico era Ivo Livi, era italiano-francés, nacido en Italia, nacionalizado francés. Era una persona que tenía una trayectoria musical importante, con canciones como A París, C'est si bon, otro de sus grandes éxitos, y sobre todo Las hojas muertas, que es una canción, una de estas baladas súper romántica y súper triste que todo el mundo conoce, que fue un gran éxito de Yves Montand. Fue descubierto por Edith Piaf y trabajó en más de una ocasión con este director, con Costa Gabra, por ejemplo, también en Estado de Sitio, sí, que es otra de sus películas. Cumbres. Bueno, tú has dicho que para ti Missing es la cumbre, la cima de la producción de Costa Gabras. ¿Tú crees que el hecho de que esta película tuviese una repercusión tan grande, en cierto modo hizo que el director tuviese que evolucionar? Porque ya había alcanzado un nivel que era difícil seguir por ahí, tuvo que optar por seguir otros caminos. A partir de Missing, ¿no? Dices. Sí, a partir de su obra cumbre. Pues sí, supongo que sí. Por ejemplo, él tiene una pequeña incursión en los 90 en el cine americano, que es muy raro en un director europeo. Y yo ¿Con Mad City? Con Mad City, con Dustin Hoffman, ¿no? Sí. Y John Travolta. Fíjate, sí, qué cosa más rara, sí, ¿no? Sí, sí. En el 97, una película de un secuestro, si no recuerdo mal, en un museo con toque social también, pero muy llevado a la americana. Y yo creo que no es de sus grandes películas, tampoco porque no creo que Costa Gabra esté muy interesado en el cine americano. Y yo creo que cuando ha realizado sus grandes películas, no estoy seguro que dentro del marco europeo sí que hay un antes y un después en cierta película, en ciertos directores con algunas películas, y en el caso de Costa Gabra Missing es evidente. Además que
Missing, dentro de tocar lo revolucionario y el discurso político, es que tiene planos y secuencias muy poéticas. Cuando llegan al estadio chileno, como ves a todos los presos políticos en el estadio, y te das cuenta de la dimensión de todo lo que está ocurriendo en Chile en ese momento, y de la desesperación del padre que se da cuenta en ese momento que no va a encontrar a su hijo. Y además la secuencia del caballo blanco. Y el caballo blanco, que fue un caballo que les entró en plano sin saber de dónde venía, y que hacía el caballo, y lo grabaron, es poesía fílmica. Poesía fílmica, efectivamente, incontestable. Pero fíjate que eso, yo no creo que eso sea como cuando hablamos la otra vez de directores tipo Terrence Malick, que tienen esto muy planificado, muy vamos a hacer poesía, vamos a crear esto con una intencionalidad. Yo creo que Costa Gabra está allí, de repente se cuela un caballo y lo graba, y eso representa la libertad, claro, dentro de la situación que está viviendo el pueblo chileno. Juan, eso hay que tener un talento especial para aprovechar la circunstancia que espontáneamente surge, el azar que surge, y lo aprovechas. No todo el mundo tiene la visión de valerse de esa secuencia que ha surgido de manera natural, ¿no? Fíjate que eso también es muy del cine europeo. En el cine americano, tan encorsetado, se cuela un caballo, y como el equipo técnico te diga que eso no está en el guión técnico, no lo graba. Pero un director europeo, con su equipo europeo, que están acostumbrados a batallar en películas, de repente el director dice: por ahí está pasando un caballo, vamos a rodarlo, y de repente es poesía para la película. Recuerdo una entrevista de Garci cuando recogió el Oscar por Volver a empezar, que ese año pues, él fue a la gala, evidentemente, a recoger el Oscar. Él comentaba que una de las imágenes que más se repetía cuando era la del caballo blanco de Missing, y que se le quedó grabadísima. Claro, es verdad, es que es impresionante. Bueno, estaba antes hablando de Yves Montand, y no he dicho algo que yo creo que es significativo. Él trabajó en una película con Marilyn Monroe, con la que tuvo un romance apasionado, como no, tuvo muchos romances, uno de ellos con Marilyn, en una película de 1960 que se llamaba Let's Make Love, Hagamos el Amor. Fue una película que le dio popularidad también en Estados Unidos. Y otra cosa curiosa con la implicación que él tenía es que en el año 1975, aquellos últimos fusilamientos que ordenó Franco ya en los extentores de su dictadura, él vino a Madrid y se manifestó en contra y denunció aquella barbarie de las ejecuciones que había ordenado Franco. Lógicamente fue expulsado del país inmediatamente. Eso es algo que muy pocas veces se dice, claro, pero fue represaliado en España por eso, ¿no? Sí, que él ya tenía ese discurso reivindicativo, no solo en su faceta profesional, sino también en su vida personal. En su vida personal, o sea que era una persona que iba al margen de cualquier tipo de convencionalismo, iba por libre, así decirlo, en su vida personal, en su vida social, y no se cortaba a la hora de reivindicar cualquier causa, ¿no? Era un verso libre. Era un verso libre, eso que te has dicho es la verdad. Y bueno, Jorge Semprún, ¿qué decide de Jorge Semprún? ¿Qué crees tú que ha significado este hombre dentro de la intelectualidad española? Pues una figura a reivindicar, como las he estado comentando antes. Hablábamos fuera de micrófono de, por ejemplo, otro intelectual que está siempre por reivindicar, que es Edgar Neville, ¿no? Pues yo creo que es un caso similar, donde siempre es una figura a tener en cuenta, a reivindicar, y que, como en el caso de Zeta, ha colaborado en trabajos en el extranjero, y aquí, pues, como ocurre en ciertas ocasiones, no se pone el foco en artistas y en creadores que lo merecen. Era nieto de Antonio Maura, político español Antonio Maura, que fue en varias ocasiones presidente del gobierno, que era un político conservador. Sin embargo, el nieto era de izquierda y no llegó a militar en el PSOE, a pesar de ser ministro nombrado por un presidente del PSOE, pero sí, como hemos dicho anteriormente, en el Partido Comunista. Y era de la familia de Carmen Maura. Vale. Carmen Maura es también descendiente de aquel Antonio Maura, vale, que presidió el gobierno de España en más de una ocasión. Es curioso, ¿no?, este tipo de vínculos, ¿no? De vínculos que aparecen. De todas formas, eso que dices es muy común, ¿no? De familia conservadora, de descendencia un poco liberal. Eso ocurre con frecuencia. Pues sí, eso es muy frecuente, porque además se da mucho, por ejemplo, en hijos de militares de aquella época, que terminan siendo como el garbanzo negro de la familia, y en cierto modo repudiados hasta que al final son aceptados porque no cabe otra posibilidad. El disidente, ¿no?, la familia, o la oveja negra.
¿Cómo crees tú que la gente joven, la gente actual, asimila o interpreta o interioriza la figura y el significado del cine de Costa Gabras? No creo que la gente joven, Paco, esté muy interesada en el cine de Costa Gabras. Ah, ¿no? La verdad es que... Pues me produce tristeza. Ya, realismo puro y duro. Pues creo que sí hay un sector de la juventud que está bastante implicado en lo que son los movimientos sociales, sí, y políticos e ideológicos, sí que van a estar interesados en este tipo de cine, pero por lo general no creo ni que sea el ritmo ni la temática que a la juventud de hoy en día le puede interesar, y a pesar de que es una película frenética, que no paran de suceder cosas y en la que no paran de los protagonistas de indagar y descubrir la verdad. Y además es en color, ¿eh? Sí, bueno, que no debería ser un problema para la juventud ni para nadie de que la película estuviera en blanco y negro. Pero hay mucho joven que no ve una película en blanco y negro. Ya, pero hay mucho joven tampoco que ve cine español, y tampoco hay mucho joven que ve cine de antes de los 80. Bueno, yo cada vez que alguna persona me dice es que el cine español es una porquería, es que me pongo de los nervios. Ya. Porque denota que no ha visto nunca cine español y no sabe la cantidad de obras maestras que hay en el cine español. Bueno, también la culpa de eso lo tienen muchos directores de cine español por el cine que han hecho, que yo también entiendo ese discurso, salvando grandes películas que las hay, pero es que aquí también durante un periodo largo de tiempo hemos hecho un cine al margen de los espectadores, y yo creo que por eso se entiende esa desidia que hay por el cine español. No quiero que te vayas sin que me digas cómo va tu documental sobre Ana de Pombo, que te lleva ocupado las 24 horas del día, sí, desde hace ya un par de años o 3, ¿no? Sí, pues la verdad es que ahora estamos en proceso de grabación. A final de semana me voy a París a rodar la parte de los años 20 y 30 de Ana de Pombo, y bueno, pues la verdad es que estoy totalmente inmerso en el proceso de rodaje, y espero para final de año entrar en postproducción y tener ya presentado para marzo en el Festival de Málaga el documental ya terminado. Bueno, cuando empiecen a dar los premios con el documental, ¿tú seguirás viniendo a pesar de la importancia que ya tendrás entonces? Sí, traeré los premios también. Te traeré los premios y los ponemos aquí. Sí. El premio es hacer el documental, Paco. Me decías, Juan, que va a haber 2 versiones, ¿no? Sí, va a haber dos versiones, una para televisión y otra para mover en festivales. Una más corta para televisión, porque así lo exigen las cadenas, y una pues de unas 20 minutos, media hora más larga. Sí, porque además y afortunadamente en los últimos años el documental ha encontrado su sitio y se le considera incluso en las salas de proyección comerciales. Sí, a ver, el documental siempre ha tenido su sitio en espectadores interesados en el género como nosotros. Sí que es cierto que hay como una especie de revolución hacia el público generalista de lo que es el formato, y eso nos beneficia a todos los que somos espectadores tradicionales del género, como a la propia industria que produce documentales. De hecho, yo conozco a muchísima gente que lo que está es enganchado de documentales, que ya no ve series, no ve pelis, sino lo que le interesa son documentales. Y como hay ese abanico tan amplio de temáticas dentro del documental en cualquier plataforma, en la página de televisión española, en Netflix, en cualquiera, el documental ocupa un lugar muy importante. Te agradezco que hayas venido una vez más, no va a ser la última. Espero que no. Ya te llamaré. Y bueno, y ahora quiero que des algún argumento a nuestros espectadores para que se queden un rato más para ver la película. Pues sobre todo para averiguar por qué la película se llama Z, que está al final de la película. Entonces, si quieren saber por qué la película tiene ese nombre, tendrán que esperar al último minuto de la película, donde se resuelve todo. Nunca mejor dicho, que ver la película desde la A y hasta la Z. Exactamente. Gracias, Juan. Gracias a todos ustedes. Nos quedamos con Z de Costa Gabras, una película que merece la pena, porque no todos los días se tiene tanta calidad en una película. Hasta la próxima semana.